Muy buenas tardes, bienvenidos. Yo he estado fuera el mes de enero y me alegro de reencontraros. Y bueno, pues ya sabéis que vamos continuando poco a poco nuestro recorrido por Marcos. Ya estamos avanzada la mitad, ya vamos por el capítulo 2. Y agradecemos hoy mucho a don Rubén, que es el más experto en este tema de los que hablamos, que esté hoy aquí y que haya hecho el esfuerzo. Esta mañana, a las 7 de la mañana, ya me estaba pidiendo unas cosas que le faltaban. Así que yo estaba en este momento terminando de preparar un examen que tenía a las 10 y ya él también estaba liado con estas cosas. Así que le agradezco mucho su trabajo, su esfuerzo y nada, vamos a comenzar. Pues reza tú ya, que ya te doy la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Para pasar el PowerPoint, vas pasando tú, lo pasas. Sabes que me vean lobos. Yo no sé hacerlo.
No, voy pasando. Y si no, pues... Vale, se ve ahí. Desde ahí puedes pasar. Bien, está dando, pasa. Bueno, pues seguimos nuestro curso de San Marcos. Hoy vamos a explicar el capítulo 10. El último día visteis el comienzo de este camino del discipulado, camino de Jerusalén, tras la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, que tiene como un denominador común. Hasta ahora, en la primera parte, Jesús les ha hecho discípulos. Ahora volvemos sobre este tema. Y ahora les empieza a instruir cómo ser discípulos. Y siempre la perspectiva es en el camino. De hecho, en esta parte hay como una gran inclusión, porque tras la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo se pusieron en camino, y terminará este gran bloque con el seguimiento del ciego Bartimeo. Una vez curado, también le seguía en el camino. Por tanto, el camino se convierte en un lugar teológico del discípulo. Y el segundo detalle es que es un camino con una meta, que es Jerusalén. Entonces, Cristo sabe muy bien lo que va a pasar ahí. Los discípulos, en la medida en la que lo van sabiendo, no les gusta la idea. Y así, en este camino se intercalan 3 episodios, 3 anuncios en los que Cristo les dice lo que va a pasar en Jerusalén. ¿Y qué generan los discípulos? Rechazo. Primero Pedro, esto no puede pasarte a ti. Luego a los 12, que cuando llegan a casa le dicen, ¿de qué discutís por el camino? ¿De quién es el más importante? No os enteráis de nada. Y luego, protagonizado por Santiago y Juan, que es el que hoy nos va a tocar comentar, concédenos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. No se enteran, ¿no? De por dónde va este camino. Pues vamos con ello. Está muy alto, ¿a que sí? Es que para mí hablo muy fuerte. ¿No? Ah, vale, porque si no, no me escuchan ellos. Voy a bajar el volumen de los altavoces. Hablo demasiado fuerte. ¿Mejor? ¿Mejor ahora? Ahora mejor, ¿no? Vale. Si ahora estamos claro, efectivamente hay que bajar un poco. Pues vamos a ver el camino del discípulo, segunda parte, estamos aquí, que corresponde al capítulo 10. Para ello, antes vamos a recordar y contextualizar. La primera parte, el Evangelio, comienza con un título. Jesús, el comienzo del Evangelio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Por tanto, el objetivo de la lectura del Evangelio para San Marcos es que conozcas a Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora, como esto es muy profundo, nos lo va dando a conocer como por partes. Pues la primera parte es conocer que Cristo es el Mesías. Y así hemos ido viendo, pues, el día inaugural en Cafarnaúm, cómo las obras y las enseñanzas de Jesús se corresponden a lo que habían dicho que haría el Mesías. Por tanto, se empieza a vislumbrar que Él es el Mesías. Y por eso, cuando le pregunta a los discípulos, que son los que han estado con Él, le dice, ¿quién decís vosotros que soy yo? San Pedro, tomando la palabra en nombre de todos, dice, eres el Mesías. A diferencia de San Mateo, que dice, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Aquí no aparece Hijo de Dios, simplemente Mesías. Justo antes de esta confesión de Pedro, ha tenido lugar la curación de un ciego, el ciego de Betsaida. Y es un milagro curioso, porque parece que que deja relucir como que Jesús hace las cosas un poco a medias, ¿no? Que le unta barro, ¿no? Le pone las manos, tal,
Dice, ¿qué ves? Dice, pues es que veo borroso todavía, ¿no? Veo hombres, pero me parecen árboles en movimiento, y dedujo son hombres que se están moviendo, ¿no? Luego le vuelve a imponer otra vez las manos y dice, ahora ya sí que veo con claridad. Esa curación en 2 etapas, o la curación de ese ciego, se convierte en un paradigma del Evangelio. La primera etapa, o descubrir que Cristo es el Mesías, es solo ver borroso. Nos queda ver con claridad. Es lo que comenzamos tras la confesión de fe de Pedro. Comenzamos el camino a conocer qué tipo de Mesías es, que culminará en la cruz con el centurión diciendo verdaderamente este era Hijo de Dios. Por tanto, estamos en este camino de descubrir, ya sabemos que Cristo es el Mesías, ahora vamos a descubrir que es el Hijo de Dios. ¿Bien? En esta primera parte, señalo aquí, hay como 3 secciones, ¿vale? En cada una de ellas, que comienza siempre con un sumario, hay un episodio discipular. En la primera sección, la llamada de los 4 primeros discípulos, que dejándolo todo inmediatamente le siguieron. Después, la constitución de los 12, después de haber estado toda la noche en oración, les llama y les constituye 12 para que estén con él y para enviarles a predicar. Y en la tercera sección les envía con la misma autoridad a los lugares a donde había pensado él. En estas 3 etapas es la constitución de discípulo. Yo lo explico con un ejemplo muy tonto, pero creo que se va a entender, que es la misión de Cristo es, he venido a prender fuego. La primera es, coge estos 4 discípulos de donde ellos estaban y los acerca así, ¿no? Cojo el palo, los llamo y lo atraigo a mí. Siguiente, los constituyo 12 para que estén con él y enviarles a predicar, ¿no? Entonces, ya tengo el palo, lo arrimo a Cristo y entonces el palo empieza a arder. Pero así no se enciende el mundo, ¿no? Viene la tercera parte. Una vez que tengo el palo encendido, les envío. No sé si con la imagen ha aclarado o ha emborronado más, ¿no? Bueno, pues ahí han quedado constituidos los discípulos. Ya son discípulos. Ahora, ¿cómo vive un discípulo? Y entonces aquí viene esta segunda etapa. Se va intercalando la enseñanza sobre el seguimiento, lo veis aquí, justo después de una incomprensión por parte de los apóstoles que ha seguido al anuncio de la pasión. Porque el modo de seguir a Cristo repugna o es rechazado por la mentalidad humana o por la naturaleza humana. Implica la gracia. Esto es el contexto amplio. El contexto inmediato, estamos en... a la flecha, vale, que señalo aquí y es aquí. Vale, de la primera parte se me ha olvidado decir una cosa. En la constitución esa de los discípulos, en cada una de las partes, vuelvo para atrás para que lo veáis, termina también con un rechazo a Jesús. Perdón. Termina con un rechazo a Jesús, ¿vale? Esto es recordar. En primer lugar, es rechazado por sus adversarios, los fariseos y herodianos. En la segunda parte, es rechazado por alguien que le es más cercano, los paisanos. Finalmente, la comprensión es de sus discípulos. Las palabras que usa Jesús es viendo no veis, oyendo no oís, sois duros de corazón. Voy a esta palabra, ¿vale? Porque la dureza de corazón se convierte en el problema de los discípulos. ¿Os acordáis el episodio en el que van en la barca? Y cuidado con la levadura de los fariseos. Y los discípulos dicen, ya nos está echando la bronca porque no hemos cogido nada de todo lo que ha sobrado. Ay, que solo tenemos un pan. Ya nos está echando la bronca. Y entonces ahí le dice, viendo no veis y oyendo no oís. Tan duros de corazón sois. ¿No os acordáis que el pan no es el problema? ¿Cuántos panes teníais? ¿Y cuánto sobró? Pues si tenéis uno, pues pueden sobrar también. O sea, todavía no os habéis enterado de que el problema no es el pan.
Bueno, el problema es que los discípulos ya están constituidos, pero tienen un problema, el corazón duro. Y ahora estamos en qué implica seguir a Cristo. Ya hemos hablado del lugar teológico, que es el camino, y va intercalado por el triple anuncio de la pasión, al que sigue una triple enseñanza. Por sintetizar, la primera enseñanza es la cruz. Niéguese a sí mismo, cargue su cruz y me siga. Porque el que quiera guardar su vida la perderá. Cruz y entrega de la vida. La segunda instrucción es servir y acoger. Servir, el que quiera ser primero, que sea último y servidor de todos, y luego coge un niño, lo pone en medio. El que acoge a uno de estos pequeños, me acoge. Y hoy vamos a ver que la tercera enseñanza aúna las dos que hemos visto, cruz y servir a acoger. ¿Qué vamos a ver? 3 partes. Las aplicaciones prácticas de la segunda instrucción. La segunda instrucción era servir a acoger. Pues vamos a ver cómo en concreto un discípulo tiene que servir y acoger, con ejemplos de la vida cotidiana, tan cotidiana como el matrimonio, la relación con los niños y sobre todo los padres con los hijos y las riquezas, la relación con las riquezas. Creo que es bastante cotidiano. Siguiente, viene el tercer anuncio de la pasión, que vamos a ver que tiene algunas particularidades con respecto a los otros dos de antes. Lo ya dicho, no lo voy a repetir, voy a centrarme solamente en lo nuevo. Y de nuevo, incomprensión por parte de los discípulos, pero aquí se dan dos momentos. Los dos primeros, que no se enteran de lo que está diciendo, son Santiago y Juan, lo que lleva a una instrucción por parte de Jesús, y luego los otros 10, porque una vez que los otros 10 se enteran que, pues también, mira lo que le han pedido, yo también quería. Y entonces ahí es cuando Jesús ya descarga toda la artillería y la enseña. Y termina este camino hacia Jerusalén con un relato ejemplar, con una curación ejemplar. Si todo había comenzado con la curación de un ciego en 2 partes, porque se trae a conocer el Mesías, Hijo de Dios, ahora tenemos de nuevo la curación de un ciego, que le sigue en el camino, que ya es de Jericó a Jerusalén, ya es la subida a Jerusalén. Es decir, que está dispuesto a sufrir la misma suerte que Cristo. Luego veremos por qué se convierte en un ejemplo paradigmático el ciego Bartimeo. Bien, hasta aquí. Yo no sé si estoy diciendo claro o no. Pues vamos, con las aplicaciones prácticas. La primera es sobre el matrimonio. Entonces se acercan los fariseos y dan por supuesto una cosa: está permitido el divorcio. La pregunta no es, ¿no se pueden divorciar los israelitas? No, la pregunta es, ¿cuándo está permitido el divorcio? Le respondo con una pregunta. ¿Qué escribió Moisés? Fijaos que para un israelita Moisés escribió todo el Pentateuco. Y en el Pentateuco hay un criterio que es el contrario del Corán. Y es cuanto más antiguo, más fundante. Es decir, si esta normativa está en el Deuteronomio, último libro de la Torá, el Génesis le da 1000 vueltas. Y entonces es el argumento que usa Jesús. ¿Qué escribió? La pregunta es, ¿cuándo está permitido? Porque había discusión entre 2 principales escuelas, Hillel y Shammai. Hillel era el laxo, todo está permitido. Cualquier motivo era legítimo para que el varón se divorciara o repudiara a su mujer. Cualquier motivo me refiero a siempre y cuando las mujeres no sirvieran adecuadamente al marido. Entonces, si el marido esperaba de la mujer buena comida y no la había, era motivo suficiente. Si esperaba buena compañía y no la había, era motivo suficiente. Esa era la opinión de Hillel. Como veis, súper buenísima, maravillosa. La de Shammai, sin embargo, era mucho más restrictiva. Solo en caso de salud.
que San Mateo, en el capítulo 19, traduce como porneia. Hay mucha discusión en torno a cargo el cacharro. En torno a qué podría significar esto, y aquí hay dos interpretaciones de este cenut en la tradición de la Iglesia. La primera es la ortodoxa, que lo interpreta adulterio. Solo está permitido el divorcio en caso de que uno de los dos cónyuges haya sido infiel. Y esa es la doctrina de las iglesias de Oriente. La tradición católica, este porneia, lo interpreta en sentido más, diríamos, de que haya vínculos familiares. Entonces, más que decir cuándo está permitido el divorcio, es cuando no está permitido el matrimonio, cuando hay lazos de sangre que vinculan a los cónyuges, ¿no? Estaríamos más en la índole de los impedimentos y demás. ¿Y qué pasa si se realiza un matrimonio y hay impedimentos insalvables? ¿Qué es esto? Esta es la interpretación católica. ¿Bien? Ahora, Jesús responde con una pregunta. ¿Qué escribió Moisés? Esto quiere decir dos cosas. Uno, no está en la intención de Dios el divorcio. Dios no quiere el divorcio. En Malaquías 2:16 dice, Dios odia el divorcio. Ahí está clara la voluntad de Dios. No lo quiere. Entonces, si no lo quiere, lo ha permitido. Porque la ley está que en algunos casos el hombre podía repudiar a la mujer. ¿Y por qué lo ha permitido? Por el mismo problema de los discípulos, la dureza de corazón. Entonces, volvemos al problema que habíamos dejado en el capítulo 8. Los discípulos son duros de corazón. Los israelitas son duros de corazón. Ahora, a continuación Jesús deja el Deuteronomio y la permisión y empieza a describir el plan original de Dios, que es en Génesis. Y cita especialmente dos afirmaciones. Hombre y mujer los creó, Génesis 1, y segundo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Estas dos expresiones manifiestan el plan original. Y aquí la pregunta está. A ver, si hay un problema, y es la dureza de corazón, y Dios permitió, porque hay un problema, esta permisión, ¿cuándo se quita la permisión? Cuando se quita el problema. Entonces, si Jesús está anunciando de nuevo el plan original, quiere decir que viene a quitar el problema. Es decir, viene, como dice el profeta Ezequiel, a quitar nuestro corazón de piedra y darnos un corazón de carne. Entonces, solo es posible vivir el matrimonio según el plan de Dios, viviendo de la gracia. ¿Bien? Que es el único capaz de ablandar el corazón. Entonces, las consecuencias del pecado original con Cristo quedan quitadas. Entonces se puede volver al plan original. ¿Bien? ¿O me he metido demasiado en...? Vale. Y luego llega con los discípulos y en privado le pregunta, entonces no se da por casarse, esto es una pena. Y en privado Jesús, en esa intimidad de los discípulos, le hace todavía dar un paso más en profundidad de esto. Entonces declara la indisolubilidad absoluta del matrimonio. A diferencia de Mateo, que sí que recoge, salvo no hablo en caso de porneia, aquí dice nunca. Ya en casa, los discípulos le volvían a preguntar sobre esto. Él les dijo, quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella, y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. O sea, no hay ninguna excepción. Es indisoluble, hasta que la muerte los separa. Si estás casado y te casas con otro, adulterio, siempre. Fin. Les declara la indisolubilidad.
permanente. Y segundo, es un detalle que pasa desapercibido, la igualdad. Porque en Deuteronomio estaba permitido que el varón repudiara a la mujer, pero no estaba permitido que la mujer repudiara al marido. Entonces, siguiendo esa lógica, lo que Jesús hubiera dicho es: el marido que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio, fin. Pero añade: y si la mujer hace lo mismo, comete adulterio. Esto tiene una doble significación. Uno, los que están escuchando el Evangelio son romanos y el derecho romano era distinto al derecho judío, que las mujeres y los hombres podían divorciarse. Entonces, la situación de los que están escuchando o leyendo el Evangelio de San Marcos les afecta tanto a ellos como a ellas. Entonces hay que decirlo. Pero al mismo tiempo está hablando de la igualdad hombre y mujer. Por eso, las dos enseñanzas no solo es se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, la unidad indisoluble, sino también varón y mujer los creó, estableciendo esa igualdad hombre-mujer. ¿Bien? Pero esto que les había dicho a los fariseos, yéndose al Génesis, luego se lo explica, así como para clases particulares, ¿no?, a los discípulos. Bien, tenemos la primera concreción. ¿Cómo servir? Y aquí hay una transformación. Es que las relaciones interpersonales no es para que me sirvan, sino para servir. No se trata, el varón, de que la mujer me sirva y si no me sirve, entonces repudio. No, no. Es que la perspectiva es distinta. Es que esa unión hace que tú te conviertes en servidor de ella. De ahí la interpretación de San Pablo. Mujeres, someted a vuestro marido, pero la razón fuerte viene luego después. Y maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo a la Iglesia. No he venido a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos. ¿Bien? Se entiende la aplicación práctica. No sé cómo vamos en el tiempo, fatal. Mucho. Segundo, acoger a los niños. Bueno, por eso he puesto ahí arriba que sería la servir y no ser servido, ¿vale? Que sería como la aplicación práctica. Segundo, acoger a los niños. Entonces llegan los niños y unos padres le acercan a los niños para que los bendiga, ¿no? Y entonces los discípulos dicen: quitaos de aquí fuera, no molestéis al maestro que está muy cansado, ¿no? Y entonces dejad que los niños se acerquen a mí, ¿no? Y entonces no solo los bendice, sino que les abraza, les impone las manos, o sea, da mucho más de lo que los niños. Entonces, un poco de contexto. ¿Por qué los discípulos reaccionan así ante los niños? Porque hoy día, si lo leemos con nuestra mirada, pero es que en la mirada de la época un niño contaba nada. Voy a poner un ejemplo muy tonto, pero creo que muy gráfico. Si hacemos la pirámide demográfica hoy día, ¿dónde hay más? ¿Ancianos o niños? Entonces, ¿el bien escaso cuál es? Los niños. Y lo escaso es lo que más valor tiene. ¿Por qué el oro vale más que la plata? Porque es más escaso que la plata. Y si apareciera un mineral mucho más escaso, sería más valioso todavía. En aquella época era la inversa. Entonces, que hubiera un anciano y que llegara a los 60 años era el bien precioso, además toda la sabiduría acumulada, ¿no? Ahora, los niños dabas una patada a la piedra y salía el niño por un tubo, ¿no? Entonces, no valían nada. Esto tenerlo como en... Y segundo, es el gesto, lo que le piden es la bendición, que es el gesto propio de los padres hacia los hijos. Es decir, la relación de los niños, que luego Jesús pone como modélico para todo discípulo, es la relación filial. Es decir, el discípulo ha de vivir para con Dios como un hijo. Bien. Siguiente. ¿Por qué Jesús se enfada ante la reacción de... Bueno, claro, la reacción de los discípulos es comprensible, porque si los niños no cuentan nada, Jesús sí, porque es el que tiene sabiduría y está cansado, pues es normal que diga: no molestes, dejad descansar al importante. Sin embargo, Jesús reacciona, y es solo una vez en
todo el Evangelio, aquí, San Juan también se usa esa expresión, por ejemplo, para los mercaderes del templo y tal, con un enfado contundente. Entonces, cuando Jesús se enfada es porque está tocando algo esencial. En el caso del templo, es la casa de mi padre. Estáis convirtiendo en un mercado la casa de mi padre. Y lo que le hace reaccionar así es su celo, su amor por Dios. Entonces, este rechazo o intentar alejar a los niños de él también le produce el mismo rechazo. ¿Qué es lo esencial que se está tocando? Y es que los niños reflejan de manera cristalina cómo es el discípulo. Un niño tiene méritos, ha hecho algo para merecer nuestro cuidado. ¿Hemos hecho nosotros algo para merecer el amor de Dios? Por eso el niño refleja lo que es el discípulo en ese. Y segundo, un niño puede por sí solo hacer las cosas que necesita, la comida, comprarse la ropa. Estoy hablando de un niño pequeño. Está en absoluta dependencia de quien le quiere y quien le cuida. Es lo mismo nosotros. ¿Cuántas veces intentamos por nuestras fuerzas hacer X obras buenas y vemos que ¿cuándo lo conseguimos? Cuando nos ponemos en absoluta dependencia de Dios. Entonces ahí viene esa enseñanza. Si no sois como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No significa que hay que hacerse bebé y no, el niño es esto. Es decir, es que no vamos a entrar por nuestros méritos, como el niño no es amado por sus méritos, ¿no? Ni tampoco somos capaces de alcanzar el cielo. Un poco más adelante veremos que es imposible para los hombres. Tenemos que vivir en absoluta dependencia de Dios. Y lo más increíble es que acogiendo a estos que son los últimos, que era la segunda parte de la enseñanza de la instrucción, los últimos se convierten en primeros. Porque los niños no solo son bendecidos, sino que son abrazados, acariciados, les imponen las manos, es decir, reciben mucho más de lo que piden. Cuando nosotros nos acercamos a Dios en esa absoluta dependencia, como un niño, Dios nos da más de lo que le pedimos en nuestra necesidad. ¿Bien? Y por último, negarse a sí mismo hace un guiño a la enseñanza de la primera instrucción. Y aquí trata el tema de las riquezas. Y lo hace con un tríptico precioso. Primero, el relato conocidísimo del joven rico, ¿vale? Solo voy a explicar el entresí, ¿no? Porque el resto yo creo que lo sabéis de... Luego habla de los peligros de las riquezas, ¿no? Es más difícil el camello... No, es más fácil un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Y por último, el despojo de los discípulos. Y nosotros lo hemos dejado todo entonces. Pues estos tres escenas hablan de lo mismo, el desprecio o la relación con Dios. Vamos con el joven rico. ¿Dónde se encuentra el joven rico con Jesús? En el lugar teológico que estamos aprendiendo a ser discípulos, en el camino. Y ahí vemos un doble contrasentido. Por una parte vemos signos de piedad, pero por otra parte se empieza a ver ya la problemática del joven rico en el corazón. ¿Cuáles son los signos de piedad? Los que se ven por fuera. Llega corriendo, ¿no? Y es como el entusiasmo que tiene por encontrarse con Jesús. Se pone de rodillas, signo de adoración. Le llama maestro, quiero aprender. Le hace una pregunta, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y se sienta a escuchar a ver qué... O sea, la pregunta ya se anticipa un poco el problema. Porque la pregunta es, ¿qué tengo yo que hacer? Hemos dicho que los niños no, es recibir como regalo, pero no se trata de qué tengo que hacer. Primer problema. Y segundo, para heredar, es decir, para tener en posesión la vida eterna. Que no se trata de tener, se trata de servir. Entonces ya en la pregunta nos ha puesto los dos problemas del corazón del joven.
Una llamado maestro bueno, no sé, signo de piedad. Jesús le responde: ¿por qué me llama bueno? Solo hay uno bueno, Dios. Y Jesús, luego dice que le miró con amor, pero aquí le ha dado un zasca que no veas tú, ¿no? ¿Por qué le responde con esto? Porque la bondad no está en lo que hago. Lo va a ver ahora a continuación. Cumple los mandamientos. No, yo ya lo hago de... La bondad no está en lo que hago, sino en la relación con Dios. O sea, no es que Jesús diga, yo no soy bueno, solo es bueno Dios. No, está diciendo, la bondad, uno es bueno en cuanto está en relación con Dios. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Acaso es por lo que hago? No, solo hay uno bueno, Dios. Si soy bueno es porque estoy junto a Dios o en el camino de Dios. ¿Bien? Y entonces él dice, guarda los mandamientos. Y el Señor, ¿vale? Y curioso, porque en el elenco solo aparecen los de la segunda tabla, que son los de la moral propia. Y el amor a Dios. Estaba implícito en eso de solo bueno Dios. Y es curioso, porque deja para el final el cuarto mandamiento. Y honrarás a tu padre y a tu madre. ¿No? Empieza por todo, no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, y al final deja, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque la pregunta era la vida eterna. Y en los mandamientos, en el Antiguo Testamento, muchos llevan anejo una promesa. Y el mandamiento de honrar al padre y a tu madre, cuidarles, obedecerles, lleva anejo la bendición de una larga vida. Entonces, como la pregunta es por la vida eterna, pues te dejo para el final el que lleva la promesa de la vida eterna. Entonces, cierro el cierre. Respuesta del muchacho. Esto es trabajo desde pequeño. Entonces, Jesús, llamada discípulo. ¿Quieres seguirme como discípulo? Entonces te voy a hacer discípulo. Y hace lo mismo que ha hecho con los otros. Le mira con amor. Jesús, pasando por el lago de Galilea, vio a Pedro y a su hermano Andrés, vio la mirada de Jesús. Siguiente, dice, una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. Las mismas palabras, sígueme, vente detrás de mí. Ahora, ha añadido una llamada personalizada, la que va al problema del corazón. Es que tienes el corazón pegado a las riquezas. Además de la llamada estándar, te miro y te digo sígueme, en tu caso tienes que además dejar esto. Y no va a ser inútil. O sea, no es desprenderte de ello y inmolarte. No, es para servir a los que lo necesitan. Dáselo a los pobres. Solo así vas a entrar en esa dinámica de servicio. Y lo que decías en la vida eterna, ¿no? Pues tendrás un tesoro en la vida eterna. Pero no lo vas a tener aquí. O sea, el tesoro vida eterna no lo tienes aquí. Lo tendrás allá, ¿no? Y el joven es el primer episodio donde encontramos una llamada de Jesús que no tendrá que corresponder. Por tanto, al que está leyendo el Evangelio de San Marcos, le surge una crisis y es, ¿puedo seguir a Jesús? No es automático, no es mecánico, soy libre de seguir. ¿Bien? Siguiente, peligro a las riquezas. Esto va increciendo en un doble sentido. Uno, qué difícil es a los ricos entrar en los cielos. Segundo, más fácil es algo que nos parece imposible, ¿no? Y tercero, ya no dice qué difícil o muy difícil, ya dice es imposible para los hombres, pero no para Dios. Va creciendo en dificultad, pero va creciendo también en aquel a que se dirige la enseñanza. Comienza por los ricos, luego dice, hijitos, qué difícil es entrar en el reino de los cielos. Está hablando a los discípulos. Ricos, discípulos, y luego dice, es imposible para el hombre, pero no para Dios, toda la humanidad. Se va viendo el creciendo de lo particular, un grupo de personas ricos, un grupo más amplio, discípulos, un grupo enorme, humanidad. Difícil, muy difícil, imposible. ¿Bien?
Vamos a... estos dichos vienen a orientar el sentido de las riquezas. En el Antiguo Testamento eran signo de la bendición de Dios. Si yo hacía la voluntad de Dios, Dios me bendecía y era rico. Abraham, nuestro padre en la fe, ¿no? Obedece a Dios, tal cual, y entonces se multiplican sus bienes. Jacob, bueno, no era tan... tan a imitar, ¿no? Pero igual, como ha recibido la bendición de Dios, su ganado se multiplica y a su suegro le entra envidia, ¿no? No entro en detalle, ¿no? Signo de la bendición de Dios. En la tradición de la Iglesia, las riquezas son un instrumento para servir. Y no entro más, ¿no? La imagen del camello, que mucho se ha dicho de esto, ¿no? Tiene 3 sentidos. Aquí la curiosidad. Hay que dar una de cal y una de arena. Está la lectura o la interpretación literal. Camello, aguja. Animal, objeto de costura. Entonces uno se lo imagina y dice, es muy difícil. Yo no soy capaz de enhebrar un pelo del camello en la aguja como para meter el camello entero, ¿no? Así que es tan difícil que imposible. Bien, tiene sentido, pero nos borraría o nos metería en es imposible para los hombres, pero no para nosotros. Entonces, está repitiendo lo que va a decir la continuación. Se pierde el crescendo. Entonces, a mí esta postura no me convence mucho. Segundo, el camilón, que es muy parecido al camelo, era una de las sogas que usaban para amarrar los barcos al puerto. Entonces tiene más sentido, porque es una cuerda mucho más gruesa y entonces encaja la imagen con... O sea, los 2 elementos de la imagen tienen más concordancia. Entonces, punto a favor, este. Pero, hombre, el muy difícil ya pierde fuerza. Hombre, es difícil entender esto en esto. Pero, hombre, hay agujas de diverso calibre y hay sogas de diverso calibre. Entonces, si bajas uno y amplías otro, puede ser, ¿no? Entonces, queda abierta como la posibilidad, ¿no? Estaría más en el primer nivel. Qué difícil es, pero no se enfatiza el muy difícil. A mí la imagen que más me gusta es que en las puertas de las antiguas ciudades había 2 puertas, ¿no? Una puerta grande y una puerta pequeña, que era la que quedaba abierta por la noche. Entonces, cuando tú llegabas a comerciar al mercado y ibas de día, no, pues entrabas por la puerta grande. Con el camello, ¿cuál es el problema? ¿Y si llegas de noche? Solo está la aguja abierta, que es como la de guardia, ¿no? ¿Y qué haces para entrar el camello? Claro, tienes 2 opciones. Entras tú, te cargas tú todos los enseres que llevas para que no te los roben, que ya te iba a costar entrar por la aguja, ¿no? Y dejas al animal ahí que te lo pueden robar. La otra opción es pasar el camello por la aguja. Era un reto. Y solo era posible si se hacían 3 cosas. 1. Quitarle todo el peso al camello, todas las riquezas. Es decir, que el camello no esté apegado a nada material. Segundo, que el camello entre de rodillas, porque en erguido no entra, ¿no? Esto es como la Basílica de Belén, ¿no? Que tienes que entrar agachando la cabeza, ¿no? Pues solo entra de rodillas, ¿no? Que es la actitud de la dependencia de pedirle a Dios. Tercero, el camello de rodillas y sin carga no puede entrar. Tiene que ayudarle el amo tirando de la soga, porque si no, él no es capaz de dar con los muñones los pasos. Si le tiras, le fuerzas. Entonces, no entra solo, entra descargado y de rodillas. Creo que es la imagen que mejor explica el sentido de la riqueza. Es decir, sin apegarte, con la ayuda de Dios y pidiéndole de rodillas. Bien, paso a lo siguiente, que si no, nos vamos. El desprendimiento. Entonces llega esto y dice San Pedro, nosotros lo hemos dejado todo. Dice, sí, es el verbo fuerte, afíe, dejar, bien. Y en el capítulo 1, 18, se dice que él y su hermano Santiago y Juan lo hicieron también con Mateo. Lo dejan todo. Bien. Segundo, externamente lo han dejado e internamente
no reclamaban ser lo más. Todo. Cuando Jesús le dice, no, tengo que morir en la cruz. No, eso no te puede pasar a ti, por encima. Seguro que le has dejado todo. Tus planes y el sufrimiento, lo has dejado todo. Como veis, los dos aspectos que hemos visto antes, el servicio y la vida. Bien. Entonces, ¿cómo les motiva Jesús para que dejen todo interiormente? Si vosotros habéis dejado todo, por eso en el presente ahora recibiréis 100 por 1, pero con persecución. ¿Vale? Entonces, se os va a multiplicar, pero no olvidéis la cruz. Entonces, se nos dice que supone seguir, que es incorporarse a una familia más grande de la que he dejado, pero ¿cómo? Y es abrazando la cruz. ¿Bien? Y luego para el futuro, vida eterna. Y se cierra el círculo del tríptico, que era como comenzábamos con las riquezas o con la pregunta de qué de hacer para heredar la vida eterna. Pues no se hereda, se te da cuando tú antes lo has dejado todo. ¿Bien? Y termina Jesús con recordándoles, los últimos serán primeros, los primeros serán últimos. Y así se cierra el círculo de la enseñanza de Jesús, que terminaba con esto. Hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos, con la aplicación práctica, matrimonio, niños, riquezas. ¿Bien? Hemos terminado la primera parte y vamos a la segunda parte, el anuncio de la pasión. Contexto. 3 detalles importantes. En el camino, ya sabemos la importancia, no insisto, subiendo, importante porque tiene una actitud cultural. Los israelitas subían a Jerusalén para ir al templo. La expresión subir a Jerusalén es ir al templo. Por tanto, están subiendo a encontrarse con Dios. ¿Bien? Y el último detalle, Jesús iba delante de ellos. Es decir, Jesús va marcando el camino y es lo que dirá San Juan, nadie me quita la vida, la entrego yo voluntariamente. Él sabe a lo que va y va él primero como diciendo, allá que voy. Esta reacción de Jesús de ir el primero y ya cuando se van acercando a Jerusalén, porque es que ya están llegando, suscita, que esto es nuevo con respecto a los otros anuncios de la pasión, asombro y miedo. Se está metiendo en la cabeza, en la boca del lobo, ya verás tú que le van a morder, que... Y entonces viene y dice, sí, lo sé, venga, os lo repito por tercera vez. Voy a ser entregado, me condenarán, moriré y al tercer día resucitaré. Pero aquí añade, todo el sufrimiento interno que va a padecer. Añade, burla, escupitajo y azotes que antes no había dicho. Por tanto, les dice no solo pasión, muerte y resurrección, sino que enfatiza este aspecto de pasión. ¿Bien? Y por último, que creo que esto sí que lo habéis explicado ya, ser entregado es un pasivo y se puede leer de 2 maneras. Ser entregado por Judas, lectura humana, pero también lectura divina, el pasivo teológico. Ser entregado conforme al plan de Dios. Entonces, lo que está haciendo subiendo a Jerusalén es cumplir las Escrituras, aunque eso es algo más propio de San Mateo. Incomprensión de Santiago igual. Los íntimos son los que menos le entienden. Pero a ver, hermosos. Si habéis estado con él en la transfiguración, si habéis estado en la resurrección de la hija de Jairo, si habéis, vais a estar en Getsemaní, o sea, ¿qué más necesitáis? Si sois los enchufados y sois los que menos. Primero San Pedro, no, esto no puede pasarte a ti. Bueno, vale, todavía no había pasado la transfiguración, venga, te perdonamos. Pero es que estos ya han tenido la transfiguración, ¿no? Nada, no hay manera, ¿no? Los íntimos, ¿no? Cuanto más cerca, menos se entiende, ¿no? Y Jesús les pregunta tipo, ¿qué queréis que haga por vosotros? Fijaos que es la misma pregunta que le va a hacer al ciego Bartimeo. ¿Qué quieres que haga por ti?
La respuesta del ciego Bartimeo es: Señor, que vea. Lo que motiva la petición del sujeto es una necesidad. Por tanto, es como un niño, dependiente, por eso pide. Estos tienen necesidad. Sentarse a la derecha o a la izquierda. ¿Se ve el juego con la pregunta? ¿Está bien pedirle cosas al Señor? Sí, desde la necesidad, como un niño, pero no por capricho. Vale, y aquí esto es opinión personal mía, pero es que me da mucha devoción Santiago y sobre todo Juan, y pobrecito, no quiero que queden mal. Entonces, voy a intentar justificarles un poco y salvarles un poco el pellejo, ¿no? A ver, creo que hay un indicio en el texto que lo... ¿Qué le piden? Sentarnos contigo a tu derecha y a tu izquierda. Y Jesús no rechaza la petición. Profundiza en la petición. Y le dice: ¿sabéis lo que estáis pidiendo? ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? ¿Sois capaces de ser bautizados con el bautismo con el que yo me voy a bautizar? Y ellos dicen: sí, podemos. Pues, adelante, pero no me toca a mí. Pero no les dice en ningún momento: ¿pero qué tonta me estáis pidiendo? ¿Ya estáis otra vez pensando en los primeros puestos? Eso viene cuando los 10 dicen: ¡ay, nosotros también queremos! ¿No? Entonces ya viene la reprimenda. Ahora pasamos a ella, ¿no? Fijaos, cada una de las 3 peticiones que ellos hacen, bueno, esto es, muchas veces confundimos la magnanimidad de ánimo, el hacer grandes cosas por Dios, como una falta de humildad. No, es que humilde, no, yo no valgo. Me imagino a la Virgen María, humilde. Llega el ángel Gabriel y dice: vas a ser la madre de Dios. Y, no, eso es demasiado para mí, yo no puedo, no. Me hubiera dicho que no. Porque la humildad no va regañada con la magnanimidad. O sea, esto me desborda. ¿Cómo va a ser esto? Dios se encarga, pues si Dios se encarga, hágase en mí según tu palabra. Pero dice sí. Pero dice: no, es que esto es demasiado para mí, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que soy tan poquita cosa que... Eso es un poco una humildad camuflada en mediocridad, ¿no? Y aquí estos eran los hijos del trueno, ¿no? Magnánimos, ¿no? Fijaos lo que le están pidiendo: sentarse contigo, es decir, estar contigo de manera permanente. Segunda cosa que le están pidiendo: estar sentados a tu derecha y a tu izquierda. Es una imagen bélica o de gobierno. Los que estaban al lado del rey, a derecha e izquierda, eran los que ejecutaban las decisiones. Uno como abogado defensor para bien y otro para castigar, ¿no? Pero eran los que ejecutaban y trabajaban por el plan del rey. Y luego cuando les dice cáliz y bautismo, es decir, que son 2 imágenes de la cruz. ¿Estáis dispuestos a entregar la vida? Sí. ¿Dónde han aprendido estos 3 grandes deseos? En las 3 experiencias que han vivido con el Señor. La que les queda es esta última. El estar con Él, ¿no había dicho San Pedro en la transfiguración? Qué bueno es que estemos aquí. Y como ya habían experimentado lo que es estar permanente con Dios, no quieren bajarse del carro. Con la hija de Jairo, ¿no han visto las obras maravillosas que está llamada a hacer Jesús y cómo transforma la muerte en vida? Yo quiero hacer esto. Yo quiero a mi alrededor sembrar vida donde hay muerte. Yo quiero trabajar por este Señor que hace milagros. Sentarme a su derecha y a su izquierda. Lo que mande. Pero yo quiero trabajar para este hombre. Y le queda la última que la aprenderán en Getsemaní, que es la de dar la vida, que es este de ponemos. Bueno, ya creo que le he echado un poquito el pellejo. No obstante, como los demás también piden lo mismo, bueno, nosotros también queremos, viene la reprimenda. Y de nuevo se hace una síntesis de lo que ya ha venido diciendo anterior. En la segunda instrucción decía servir, acoger, aquí vuelve a lo mismo, servir, ser último, y añade el tema de la cruz, dando el motivo teológico. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, y añade, y dar su vida en rescate por muchos. Esa afirmación
es de las afirmaciones más teológicas y con más profundidad cristológica que encontramos en el Evangelio de San Marcos, porque da una clave interpretativa a la pasión de Cristo, que es en expiación. Es decir, Él se está poniendo en lugar, está cargando sobre sí el pecado que no es suyo. Eso es dar su vida en rescate, es decir, el precio que tendríamos que pagar cada uno de nosotros, que es la muerte, el precio del pecado es la muerte, lo paga Él para que nosotros no lo paguemos. Además, el rescate es un término teológico que ya voy a decir. En el Antiguo Testamento es el término que se emplea en la liberación del Éxodo o también en la ley del Goel, ¿no? Cuando un familiar cercano estaba en apuros económicos o de esclavitud y demás, el pariente más cercano le rescataba, es decir, pagaba su deuda para que recuperara la libertad, ¿no? Pues todo eso, nada más y nada menos, está detrás de esa expresión que luego le preguntáis a don Ángel, que es el de Cristología, que os hable de las implicaciones cristológicas y soteriológicas de dar su vida en rescate por muchos. Y vamos terminando, no voy a pasar. Modelo de discípulo. Es una narración, y en toda narración hay que estar pendiente de tres claves: lugar, tiempo, personajes y data. Lugar y tiempo. El tiempo es ya inmediato a Jerusalén, a llegar a Jerusalén. El lugar, Jericó. Pero no Jericó dentro, sino a las afueras de Jericó. Y si concretamos más, está al borde del camino. Uy, está ahí que quiere llegar al lugar teológico del camino, pero está ahí al borde. Casi, pero no. Personajes. Hay un juego, porque a él se le llama Bartimeo, a continuación, hijo de Timeo. ¿Y cómo llama él a Jesús? Hijo de David, por supuesto. Jesús Bar David. Entonces, el que se insista en hijo de Timeo es para ponerlo en contraposición con el otro protagonista, que es Bar David, hijo de David. Y luego estaría la multitud, que es un personaje que va evolucionando. Tiene una primera reacción que es ¡cállate, cállate! No molestes al maestro, ¿no? Y cuando el maestro dice, llamadle, no, ánimo, levántate, que el maestro te llama. Dice, ¿en qué quedamos? ¿Que estamos para bien o para mal? ¿No? Entonces, un personaje un poco positivo y negativo, ¿vale? Así a grosso modo, y ya por terminar rápido. Este pasaje tiene como tres interpretaciones y aplicaciones prácticas. La primera es desde el lugar. Jericó, tanto por lo que significa Jericó como por su ubicación, lo que significa es luna. Entonces la luna no tiene la realidad. Y segundo, está junto a Jerusalén, que es como el lugar de perdición. Jerusalén es un lugar santo y Jericó se convierte en lo contrario. Entonces, estamos al borde del camino si estamos pendientes del reflejo de la luz y de la luz. Ya hablo de la riqueza y de las diversas circunstancias de este mundo, pues hay que tener el corazón puesto en la vida eterna. Segundo, la actitud de la multitud. Muchas veces mi comportamiento puede ser una barrera para que alguien se acerque a Jesús. Pero también, positivo de la multitud, puedo convertirme en un vehículo para que la gente se acerque a Jesús. Entonces puedo elegir qué papel de la multitud quiero jugar, si el negativo y ser obstáculo para que gente se acerque a Jesús, o el positivo de acercar a la gente a Jesús. Y el más importante es, el cambio que experimenta Bartimeo está basado en la oración. Fijaos. ¿Cuál era el problema de los discípulos una vez que habían sido hechos discípulos? Viendo no veis, oyendo no oís. Este ciego no viendo termina viendo, y no oyendo termina oyendo. Porque dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y los demás dicen, cállate, cállate, cállate. No oyendo, termina oyendo. Que está ahí, te llama. Entonces, el problema del corazón de los discípulos, ceguera y sordera, aquí, que era el punto de partida, ha sido solucionado. Y se ve luego también en el lugar. Como tenía un problema, no estaba en el camino siguiendo a Jesús, sino que estaba al borde del camino.
¿Y cómo termina el relato? Jesús le dice, vete, tu fe te ha curado. ¿Y se va? No. Lo seguía por el camino. Hay más detalles, ¿no? También lo deja todo, dando un salto deja el manto que era lo único que tenía y se pone de rodillas delante de Jesús, ¿no? Pero bueno, creo que esos dos elementos de sordo ciego y de camino son los que marcan un poco la clave de por qué es sintético como modelo de discípulo. Extensión. Ah, bueno, hemos empezado tarde. Vale. La segunda, sí. Bueno, es lo que intento explicar. O sea, en el texto griego aparece camelon. Y camelon, dependiendo de cómo lo pronuncies, significa camello o soga gorda. Entonces, obviamente, traducirlo como camello nosotros nos hace pensar en el animal. No, es una eta o cambiarlo la eta, luego se es camelon con eta. Camelon, pero la eta se pronuncia en eleison. En algunas ocasiones se pronuncia, entonces sería camelon, camilon. Es el juego de sonido, o sea, desde escrito es camello. Pero con el sonido sí que daría lugar a... No obstante, la lógica del relato a mí me lleva a inclinarle, pero entiendo que es una opinión personal mía, a la tercera interpretación. O sea... Sí. Sí. A ver, un elemento curioso es que San Marcos no tiene ningún inconveniente, es más, es una característica propia de su estilo, lo vimos el primer día ya hace 3 millones de años, cuando los dinosaurios están sobre la faz de la Tierra, que San Marcos traduce los términos hebreos. Entonces, si aquí estuviera diciendo camilon, que sería el arameo para designar soga, lo lógico esperar de San Marcos sería, es decir, y usar el término romano, igual que traduce pues, X monedas, otras palabras, ¿no? ¿Qué quiere decir calavera? ¿Qué quiere decir? O sea, es algo propio de San Marcos, traducir un término desconocido para su audiencia. Aquí no lo traduce. Entonces, no traduciéndolo, uno puede estar en lo que nos decía don Víctor, ¿no? Jugar con esa ambigüedad y dos, es que pensamos en lo ambiguo de camello, pero es que aguja también es un término ambiguo. Entonces puede ser que el error esté en camello o en aguja. Entonces es difícil que el camello entre por la puerta pequeña o que la soga entre por la aguja. Entonces el hecho de que no traduzca ni la aguja ni el camello, pues eso, parece que San Marcos está dejando esa ambigüedad como adrede. Porque cuando no quiere ser ambiguo, lo especifica. No sé si hay más. Homo oscuro. Homo oscuro. Si alguno tiene más dudas, que pregunte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y
pues nada, nos vemos dentro de 15 días. No recuerdo, es que es a finales, sí, porque dentro de 15 días es el 14 de febrero, que es el miércoles de ceniza, no solo el día de los enamorados. Entonces me temo que el miércoles de ceniza no hemos querido tenerlo y entonces nos vemos, a ver, ¿qué tenemos aquí? 28 de febrero, efectivamente, ya no nos vemos hasta el final del mes, ¿vale? Bueno, así os da tiempo a recibir los vídeos que los tengo pendientes de enviar y a verlo todo. Pues nada, nos vemos. Muchas gracias por venir.